Buenos días, el presente tema a tratar es el Estado, el cual nos permitirá entender los puntos importantes de cómo está compuesto, desde cuándo se da la democracia y qué características tiene. El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. También se denomina Estado al conjunto de instituciones que tienen la finalidad de administrar los asuntos públicos. En los estados modernos existen tres poderes diferenciados: el poder judicial, legislativo y ejecutivo. El poder judicial está encargado de administrar la justicia y hacer cumplir las leyes. El poder legislativo es encargado de elaborar las leyes que rigen el Estado. Y finalmente el poder ejecutivo es el encargado de administrar el Estado. En un régimen presidencialista, este poder recae en el presidente. El Estado peruano tiene tres atributos importantes: soberanía, cuya capacidad es exclusiva para gobernar a toda la población de un determinado país. Un Estado es soberano de manera que ejerce de modo independiente la autoridad gubernamental en su territorio. Se rechaza la voluntad de estados extranjeros. Quiere decir que la soberanía es la independencia de cualquier estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros estados. Es decir, la soberanía es la autoridad más elevada o suprema donde reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado. El otro atributo es la legitimidad, el derecho justificable a gobernar. Max Weber decía que el Estado es una comunidad humana que reclama el monopolio del uso legítimo de la fuerza de un territorio dado. Esto quiere decir que el Perú tiene un derecho justificado, amparado en nuestra Constitución, reconocido como tal. El último vendría a ser la autonomía. Este atributo se refiere a la independencia relativa de las autoridades estatales respecto al de la población. Esto está comprendido también en nuestra Constitución política. Existen dos términos que debemos diferenciar: nación y nacionalismo. Nación son los miembros que comparten una identidad nacional y diferenciada, reclamando para sí un territorio en el cual vivir. En cambio, el nacionalismo es una ideología que atribuye la entidad propia y diferenciada a un territorio. Esto es dado a los ciudadanos en la que funden sus aspiraciones políticas a través de una resolución dada por el pueblo. El Estado es una forma de organización política bajo la cual se cohesiona la población de un territorio, compartiendo una autoridad y sus leyes. Se caracteriza por ostentar un poder soberano e independiente, como ya anteriormente lo habíamos señalado. En este sentido se refiere a la unidad política que constituye un país. El Estado es un concepto jurídico o político que se refiere a la soberanía social, económica y política. Si nos hacemos la pregunta de qué es el Estado, podemos decir, como entidad político-territorial, es la superficie terrestre que aparece fragmentada en unidades territoriales que están claramente diferenciadas o separadas por líneas divisorias. En el caso peruano, cada departamento asentado sobre un espacio que está organizado políticamente constituye un estado diferenciado. A través de esta línea de tiempo podemos observar la formación del Estado peruano, cuatro hechos importantes que marcaron la historia. El 15 de julio de 1821 se firma el Acta de la Independencia en el Cabildo de Lima. A partir de este punto nace el Perú como un Estado independiente.
El 28 de julio de 1821 se proclama la independencia por don José de San Martín. El 20 de septiembre de 1822 se instala el primer Congreso Constituyente por don José de San Martín y el 12 de noviembre de 1823 se promulga la primera Constitución del Perú por Torre Tagle. A partir de este punto se da el derecho constitucional y queda el Perú formalmente constituido. Estado es una forma de organización política del territorio, como ya lo habíamos señalado. Esta a su vez está conformada por las instituciones, leyes, autoridades que ostentan el poder. Es decir, el Estado es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio, el cual generalmente es propio. El caso peruano es así. Según la Constitución del Perú, la República del Perú es democracia, social, independiente y soberana. Quiere decir que la nación está compuesta por estos habitantes que compartimos el mismo territorio. Este vínculo que nos une es las tradiciones, la lengua, la cultura y las costumbres. La organización jurídica del Perú está dada claramente en la Constitución política. Territorio, nación, Estado, gobierno y población, que lo vamos a desarrollar uno por uno. Como nación podemos decir que es una sociedad natural de hombres a los que la unidad de territorio, de origen de costumbres y de idioma conducen a la comunidad de vida y conciencias sociales. A través de la nacionalidad que compartimos los que habitamos este territorio peruano, compartimos similares actividades o cosas en común como la lengua, la cultura, la raza, la historia y la religión. La palabra nación proviene del latín natio, nationis, que significa lugar de nacimiento, o pueblo, tribu. De este modo, una nación está constituida por un conjunto de personas que tienen un mismo origen, hablan el mismo idioma y tienen una identidad cultural y tradiciones comunes. En el caso peruano tenemos muchas actividades que desarrollamos en común. Sí hablamos el mismo idioma, pero existen particularmente otros idiomas claramente reconocidos por el Estado. El Estado es la institución de la nación organizada territorial, política y jurídicamente, dotada de poder que lo ejerce el gobierno. Aquí podemos reconocer 4 elementos importantes: gobierno, población, territorio y orden jurídico. Gobierno es el poder político que ordena eficazmente y regula los actos de la población. El poder emana del pueblo, quiere decir que el pueblo es quienes le otorgan ese poder para poder representarnos. Quienes lo ejercen lo hacen en representación de nosotros, con las limitaciones y responsabilidades que señala la Constitución. Normalmente Estado y gobierno son conceptos que erróneamente suelen utilizarse como sinónimos. Sin embargo, el gobierno es una parte del Estado y es el organismo que se encarga de administrar sus poderes. Además, el gobierno es temporal y puede cambiar de estilo y personas, mientras que el Estado permanece. La organización jurídica está claramente establecida en la Constitución Política del Perú, la vigente, la de 1993, donde se establece que es el conjunto de regulaciones fundamentales donde se van a dar las relaciones de vida social como sociedad, las personas que son parte de este Estado. El orden jurídico del Estado peruano tiene como base fundamental la Constitución. La población, como un conjunto de habitantes residentes en el territorio,
está conformada por estos miembros que comparten la misma nacionalidad, es decir, en el caso Perú, todos los peruanos. El pueblo quiere decir que es el conjunto de personas que mantienen un vínculo jurídico común, personal, la vocación de permanencia, con un poder político soberano. Esto se expresa a través de la nacionalidad. Por poner un ejemplo, Alemania se distingue por su identidad racial, por la étnica. En cambio, Francia se distingue por la identidad cultural. Si hablamos de nacionalidad, tenemos dos tipos de nacionalidad, la de origen y la adquirida. La de origen es el ius soli y el ius sanguini. El ius soli significa el derecho de suelo, otorgada por el lugar de nacimiento, sin tener en cuenta la nacionalidad de los padres. Ejemplo, muchos venezolanos han migrado en pareja y estando en el Perú, concibieron un hijo, nace en territorio peruano, por lo tanto, el hijo adquiere esa nacionalidad por tener ese derecho de suelo. En cambio, el ius sanguini es el derecho de sangre. La nacionalidad que se adquiere es la de los padres, independientemente del lugar de nacimiento. Quiere decir que si uno nace en otro país y tiene los padres peruanos, conserva ambas nacionalidades. Cuando una persona adquiere una nueva nacionalidad, dicho proceso recibe dos denominaciones: la nacionalización o naturalización. Para que un individuo extranjero pueda acceder a la nacionalidad de un país, es necesario que cumpla ciertos requisitos, los cuales están establecidos según en su constitución o en las leyes que rigen su sociedad. No todos los candidatos que aspiran a obtener una nacionalidad cumplen ese objetivo. La finalidad de este proceso consiste en abandonar la condición de extranjero y consecuentemente convertirse en un ciudadano. Territorio no es lo mismo que terreno. Estamos hablando de la relación de derecho real entre el sujeto y el espacio geográfico. Territorio vendría a ser el ámbito espacial en donde se ejerce el poder político soberano. Es decir, las características que tiene nuestro territorio son tres: es único, es indivisible, es inviolable e impenetrable. Los peruanos podemos acceder a vivir en el territorio, pero respetando de las características geográficas que éste tenga. Los elementos que componen el territorio son 4: suelo, subsuelo, mar territorial y espacio aéreo. El territorio vendría a ser ese espacio geográfico claramente delimitado por las fronteras en donde la población se organiza formando un estado. Como ya lo habíamos señalado anteriormente, el territorio es un estado inviolable. El dominio marítimo comprende el mar adyacente a sus costas, es decir, las 200 millas marinas. El territorio está integrado por regiones, departamentos, provincias, distritos y centros poblados, en cuyas circunscripciones se constituye y se organiza el Estado, a nivel nacional, regional y local.